Hola, bienvenidos a Blogvlogs y estamos en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un vídeo donde os voy a contar los síntomas que yo tuve en el primer trimestre de embarazo. He preferido hacer los vídeos independientemente en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre porque me han ido ocurriendo ciertas cosas diferentes entre un trimestre y otro y para mí me va a ser más fácil poder identificarlas y poder contároslas a vosotras y a vosotros. Así que si te interesa lo que te voy a contar, sigue viendo este vídeo. A mí lo primero que me pasó de todo y lo que yo ya me hizo mosquearme el hecho de que pudiera estar embarazada, os estoy hablando como unas 2 semanas antes de que me bajase la regla, de que me tenía que venir la regla, es que tenía unas ganas constantes de ir al baño a hacer pis. Y a ver, yo es verdad que de por sí ya soy bastante meona, pero era como muy exagerado. A lo mejor cada media hora tenía ganas de ir a hacer pis y notaba como que además con urgencia. Otras de las cosas que también noté muy al principio es que el pecho me había crecido bastante. Yo de normal cuando me va a venir la regla el pecho se me inflama, pero es que en este caso la regla todavía no tenía que venirme y yo ya tenía un buen tamaño de pechos, entonces claro, yo decía, qué raro, si a mí no me tiene que venir todavía la regla, entonces eso también hizo que me empezara a mosquear. También me llené de granitos, toda la cara llena de granos, toda, sobre todo el lado derecho se me fue llenando de granitos, además granitos tipo acné pero que duelen mucho, tenían como mucha pus y claro, también el hecho de que llevábamos mascarilla, que también es verdad, pero yo ahora por ejemplo llevo la mascarilla y no tengo este nivel de acné que me estaba saliendo en ese momento, ¿no? Y ahora sí que sí, yo ya os voy a contar los síntomas que empecé a sentir ya sabiendo que estaba embarazada, porque todo lo que os he contado antes era sin saber todavía que estaba embarazada, pero ahora ya sí sé que estoy embarazada, entonces me empezaron a salir una serie de síntomas, algunos muy característicos de cualquier embarazada y otros propios míos. Con esto tampoco quiero decir que lo que a mí me haya pasado os tenga que pasar a vosotras, porque realmente cada cuerpo es un mundo, cada persona lo lleva de una manera y a cada persona le afecta de una manera u otra. Entonces yo os cuento mi experiencia por si alguien puede sentirse identificada conmigo, que tampoco se sienta perdida y sepa que, por ejemplo, a otras personas también le pasa lo mismo. Empecé a sentir un cansancio extremo. Yo de normal soy bastante vagueta y me canso con facilidad, las cosas como son, pero este cansancio no sabría cómo explicar. Era como devastador, en plan, necesitaba estar tumbada, estaba cansada todo el rato, como si me pesara el cuerpo, como si necesitara estar tumbada sin hacer absolutamente nada. Pues así me sentía yo, era agotador, sinceramente. Me costaba hacer mi día a día. Sentí también muchísimos retortijones en la zona baja del vientre, sobre todo como cuando te va a venir la regla que sientes así esos dolorcillos, pues de ese estilo. Quizá un poquito más fuertes que los de la regla normal y me duraron bastante días. Que yo además me emparanoié un poco porque dije, jope, a ver si voy a tener algún aborto o a ver si me va a pasar algo, porque ahí todavía no me habían hecho ninguna eco, entonces yo sabía que estaba embarazada porque me había hecho el test de embarazo, pero pues no sabía si podía ser un embarazo ectópico, si estaba bien colocado, si no estaba bien colocado o simplemente si iba a sufrir algún tipo de aborto. Hizo que me preocupase un poco porque yo decía, estos dolores que siento no son normales, pero luego la matrona y la ginecóloga me dijeron que sí, que son totalmente normales porque se está anidando el embrión en el útero. A veces pasa, esto a mí no me ha pasado, pero a veces sí que pasa que se sufre un poquito de pérdida de sangre, que lo llaman el sangrado de implantación. Empecé a experimentar todavía muchísimas más ansiedad de la que yo solía tener de costumbre. Yo sufro de ansiedad y sobre todo desde hace un par de años para acá es cuando más se me ha disparado y más difícil me es de controlarla y se me agrandó. O sea, se me disparó. Directamente empecé a tener mucha incertidumbre, muchísimas preocupaciones, no dormía, tenía muchísimo insomnio, estaba siempre preocupada. Pero sí que es verdad que dicen que cuando te quedas embarazada la ansiedad ya de por sí por el tema del cambio hormonal y demás se dispara, pues a una persona que sufre de ansiedad se le dispara mucho más y ese fue mi caso. Alrededor de las 6-7 semanas me llegaron lo que son los mareos, las náuseas. Ahí todavía no vomitaba, pero sí que es verdad que estaba continuamente mareada, continuamente con mal cuerpo, me sentía todo el rato con muchísimas náuseas y no me apetecía nada comer. Había momentos en los que tenía
mucha hambre y no era capaz de controlar esa ansiedad que me creaba ese hambre, entonces tenía como que comer, pero es verdad que luego había momentos en los que se me cerraba el estómago y no era capaz de probar bocado. Empecé a experimentar también, ligado sobre todo también al tema de la ansiedad, muchos cambios de humor. Tan pronto estaba feliz como que estaba triste. Recuerdo que el primer trimestre, sobre todo las primeras semanas, me las pasaba llorando mucho tiempo. Cualquier cosa me afectaba, sentía miedo por todo. Era una situación bastante rara porque aunque yo y bueno, nosotros deseábamos este bebé muchísimo y lo deseamos, pero es verdad que a veces te cuesta dar ese clic de decir, de verdad estoy embarazada, de verdad tengo un bebé dentro. Y entonces eso a mí me creaba muchísima incertidumbre y me hizo tener muchísima ansiedad, sobre todo de preocupación de si el bebé estaría bien, si yo estaría bien, qué podría pasar, cómo podría pasar. Otra de las cosas que también sentía muchísimo era que tenía muchísimos dolores de estómago, muchísimos ardores y sobre todo un dolor aquí en la boca del estómago que era como, uff, es que no puedo, es que me duele muchísimo. De hecho, tuvieron que mandarme la doctora de cabecera un protector gástrico porque era insoportable el dolor que sentía. También tuve cistitis y bueno, pues eso la ginecóloga me lo trató con un antibiótico. Lo vieron rápido en un análisis de orina y enseguida me trataron, así que bien. Muchísimos gases. Pero cuando digo gases, son gases. O sea, parecía un burro. Estaba todo el día eructando. Era exagerado, o sea, parecía el hombre de la casa, porque era exagerada la cantidad de gases que podía llegar a expulsar durante el día. Todo me caía mal el estómago, todo me sentaba mal. Es que era horroroso, horroroso. O sea, lo de los gases en ese trimestre fue espantoso. Otra de las cosas que experimenté también fue la pérdida de peso. Yo empecé con el embarazo con 65 kilos. En el momento en el que me quedé embarazada pesaba 65 kilos, que eso la verdad te lo controlan bastante las ginecólogas. Empecé a perder y me quedé en 60. O sea, de repente perdí como que 5 kilos. Bueno, es verdad que como empecé a vomitar muchísimo a partir de las 9 semanas o 10 semanas, vomitaba constantemente, no tenía ganas de comer porque prácticamente no comía. Entonces, claro, es verdad que dicen que no es preocupante perder peso en el primer trimestre por estos síntomas. Entonces, bueno, tampoco me preocupé de más, incluso me venía bien porque digo, bueno, por lo menos 65 kilos que yo pesaba tampoco era mi peso. Realmente tendría que estar entre 60 y 62, así que bueno, haber vuelto a los 60 pues no estaba mal de cara a afrontar luego el embarazo posteriormente, claro, que es cuando más peso se debe de ganar. Y realmente lo peor de este trimestre, con lo que yo me quedaría muy negativamente, sería con el tema de los vómitos. O sea, yo llevo fatal vomitar, me puedo tirar años sin vomitar porque aunque me caiga algo mal al estómago, soy malísima, no soy capaz de expulsarlo y creo que he vomitado en ese trimestre más que en toda mi vida, os lo juro de verdad, porque era espantoso. Era un mareo constante que aunque vomitaras no se te quitaba, que yo intentaba esforzarme en comer porque yo decía, jope, es que tengo que comer por el bebé, pero comía sin ganas, cogía asco a la comida. Vomitar por la noche, a lo mejor estaba durmiendo y a las 3 de la mañana me levantaba con una bocanada. Y bueno, de hecho es que yo dormía con un barreño al lado de la mesita de noche porque era imposible, o sea, no me daba tiempo a llegar al cuarto de baño. Y aunque me mandaron la famosa pastilla que se manda para, en estos casos, para las embarazadas, no me sentaba nada bien y tampoco me quitaba ese malestar que yo sentía. Entonces era como... me tomé, yo qué sé, no llegué ni a tomarme una caja porque tampoco veía resultados y dije, prefiero no tomarme nada. Entonces lo dejé. Otro de los síntomas que experimenté muy rápido también fue el tema del olfato. Se me desarrolló súper rápido y un montón. Y cosas que yo antes olía que decía, jope, pues me encanta, por ejemplo, yo qué sé, el perfume de Donna Cara New York, de la manzana, el Be Delicious, que le tiene mi madre, a mí me encanta ese olor. Pues fue echárselo y de repente, o sea, decirle a mamá, no te lo vuelvas a echar porque es que me haces vomitar. Y literal, vomitaba, o sea, eran olores que decías, pero si yo antes los he olido y nunca me ha pasado nada. Pues horrible, horrible. En esta época tampoco sentía antojos porque, como ya os digo, que me he tirado vomitando hasta casi el cuarto mes de embarazo, pues realmente tampoco tenía mucha necesidad de comer algo que realmente me encantase o se me antojase. Entonces ese trimestre, esos meses han sido, la verdad es que sin pena ni gloria, y yo estaba bastante desesperada porque no veía la luz, no veía el momento en el que de verdad
yo dejase de vomitar y de sentir esos mareos que me incapacitaban tanto. Pero bueno, luego al final, ahora os hablo desde la experiencia de que actualmente estoy en el segundo trimestre, aunque vosotros cuando veáis este vídeo ya habría dado a luz, pero yo ahora lo miro y digo, jope, tenías que haber tenido un poquito más de fe, porque sí que es cierto que al final todo pasa, y yo creía que no veía la luz de dejar de vomitar, de dejar de estar mal y de sentirme súper mal y súper mareada y sin ganas de absolutamente nada. Y también en este vídeo os quería hablar un poquito de las pruebas que hacen, o por lo menos que a mí me hicieron, normalmente son las que hacen a todas las embarazadas en el primer trimestre de embarazo, para que tengáis un poquito de idea de lo que suelen hacer. Entonces, yo cuando me quedé embarazada, cuando supe que estaba embarazada, pedí cita con la doctora de cabecera. Ella me gestionó las citas con la matrona, que es la que me iba a llevar luego el embarazo en el centro médico de la cabecera. Me pidió lo primero unos análisis de sangre y unos análisis de orina. En esos análisis de orina salió que yo tenía la cistitis y por eso rápido me mandaron antibiótico. Y el análisis de sangre te lo hacen bastante completito, en el que te miran pues grupo sanguíneo, todo lo de siempre, pues tipo el azúcar, la creatinina, pues la tiroides también. En cuanto a las primeras ecos, son vaginales. Y ya la doctora de cabecera y la matrona te gestionan las citas con la ginecóloga del hospital. Yo creo que me hicieron 2 o 3 vaginales. También es verdad que yo llevo el tema del embarazo por el privado también, entonces lo estoy llevando mixto y me hacen siempre una eco más de lo que hacen en la seguridad social. Entonces cuando en la seguridad social no me ven, pues me ven en el privado. Pero vamos, en la primera eco fue cuando me dijeron que el óvulo estaba bien implantado en el útero, o sea que ya no podía ser un embarazo ectópico. Pero en esa primera eco, que yo creo que me la hicieron cuando yo tenía 6 semanas de embarazo o por ahí, en esa primera eco no se vio que estuviera fecundado el óvulo. Entonces puede pasar, en algunos casos pasa, que los llaman, que yo no tenía ni idea, pero que luego ya cuando estás en este mundo te empiezas a interesar y ves que pueden pasar 1000 cosas, que los llaman huevos güeros, y eso significa que el óvulo no ha sido fecundado, o sea que no hay embrión. Entonces ese sería pues un aborto espontáneo, pues porque no está fecundado. Entonces en esa eco a mí no me dijeron que había embrión porque era muy pronto para saberlo y no se veía. Entonces pues me fui un poco ahí con la rayada, porque dije, bueno, vale, está el óvulo ahí, pero no sé si de verdad hay embrión o no. Entonces ya la siguiente eco, que me la hicieron como para las 8 semanas o así, en esa eco ya sí que me vieron que había embrión, que era uno, no había 2, ni 3, ni nada, o sea, solamente había un embrión. Y es eso, otra eco vaginal que tampoco ves mucho más en la pantalla, o sea, se ve un puntito y ya. Y luego ya de aquí pasas a la eco 12, ¿vale? Que es una de las primeras, que son súper importantes, porque en esa eco te miran todo tipo de anomalías que pueda presentar el embrión y te hacen un análisis de sangre específico de unas hormonas que tú tienes que tener en el cuerpo una vez que estás embarazada, y ese conjunto de esa eco que te hacen junto con esas hormonas que a ti te salen determinan los riesgos de padecer enfermedades tipo síndrome de Down o otras que alteran también a ciertos cromosomas. Esta eco a mí me la hicieron abdominal porque se dejaba ver. Hay ciertos casos que te la tienen que hacer vaginal porque no se ve bien, entonces bueno, me lo propusieron, pero realmente como se veía bien pues decidieron hacerla abdominal y punto. Y bueno, aquí yo tuve una mala experiencia o un susto, porque mis hormonas habían salido muy alteradas en el análisis de sangre. La eco, el bebé estaba bien, de hecho ya me dijeron un 80-85 probabilidad del sexo que tenía, y en la eco estaba bien, tenía todo lo que tenía que tener un feto en esas semanas, pero mis hormonas habían salido muy disparadas y entonces me salió un alto riesgo de una malformación. Entonces yo esa eco la recuerdo con mucha pena, con mucho susto, porque vas muy ilusionada a ver a tu bebé y claro, no te piensas que te puedan dar este susto. Entonces yo lo llevé bastante mal, la verdad, porque en ese momento te proponen varias opciones para hacer de cara a diagnosticar de verdad si hay una malformación o no. Afortunadamente a día de hoy no se recurre en primer lugar a la nocenteosis, que era la que yo conocía de toda la vida, pues de gente que la has escuchado hablar, que esa sí que supone un riesgo bastante alto para el feto porque puede producirse un aborto espontáneo, pero han sacado una opción que afortunadamente podemos disponer de ella cuando entras en este rango de alta probabilidad de malformación,
lo cubre la Seguridad Social, es un test de ADN prenatal, no es invasivo, es a través de la sangre materna, entonces es con un análisis de sangre. A mí me lo pidieron súper rápido, de hecho ese mismo día me dijeron bájate y que te hagan el análisis ya, porque cuanto antes lo sepamos mejor. Esta prueba tarda en dar los resultados unos 15 días, entonces yo sabía que esos 15 días iban a ser uno de los peores de mi vida, porque la angustia de no saber realmente lo que podía pasar, pues te plantea muchas cosas y te hace sentirte bastante triste y bastante desanimada, la verdad. También lo llaman el test Harmony, que es un test en el que te analizan eso, todo tipo de malformaciones, y además te garantizan ya prácticamente el 100% del sexo del bebé. Entonces yo, cuando pasaron esas angustiosas semanas, que lo pasamos realmente mal, la ansiedad se me descontroló totalmente, no era capaz de sonreír, estaba hundida totalmente, lo pasamos muy mal. Afortunadamente nos dieron los resultados y estaba todo bien, nos salió un bajo riesgo y bueno, no os puedo contar la felicidad que sentí en ese momento de decir que mi bebé estaba bien. Y ya nos dijeron el sexo 100%, entonces nosotros supimos el sexo muy rápido. Ya os digo, a las 12 semanas es cuando te hacen la eco, 2 semanas que pasan, a las 14 semanas yo ya sabía el sexo de mi bebé. A mí en el primer trimestre, algo que es bastante anómalo porque no lo suelen hacer hasta a partir del segundo trimestre al resto de embarazadas, pero como yo tenía antecedentes de diabetes en mi casa, mi madre es diabética, entonces a mí y a cualquiera que tenga antecedentes de esta manera le hacen la prueba de la glucosa en el primer trimestre para rápido detectarlo y poner medidas cuanto antes. Entonces a mí en este trimestre también me tocó hacerme la prueba de la glucosa, que es el test de O'Sullivan, en el que os dan una botellita de glucosa de 50 mililitros que os tenéis que beber en menos de 5 minutos y que os hacen un análisis de sangre pasada 1 hora desde que te tomas ese brebaje. La verdad es que os tengo que confesar una cosa, y es que vomité justo a la hora, o sea, fui a hacerme el análisis de sangre y vomité, menos mal, porque si vomitas antes te la tienen que repetir y es un fastidio, os lo digo por experiencia. La gente habla de que es bastante desagradable, líquido. Yo lo único que noté era que era muy dulce, muy pastoso, que se te hace un poco pesado de llevar, la verdad, pero en ese sentido a mí no me disgustó. Lo que pasa que como a mí me hicieron esa prueba en el primer trimestre, que yo estaba con tantos vómitos, con tantas náuseas y con tanto malestar, a mí no me vino nada bien esa prueba, entonces la vomité, ya os digo, a la hora. Esa prueba me salió mal, te tienen que hacer otra prueba que es la curva larga, que la llaman, que es el test de sobrecarga de glucosa. A mí también me la hicieron en el primer trimestre, directamente te dan otra botella igual que la anterior, pero en vez de tener 50 mililitros tiene 100 mililitros porque lleva más cantidad de glucosa, y en este caso no te hacen un análisis de sangre, sino te hacen 4 análisis de sangre en 3 horas. Os voy a confesar que es una prueba muy pesada, que si encima estáis con vómitos y con náuseas es horrible, porque yo recuerdo que el día que fui a la primera curva larga vomité a los 2 segundos de haberme tomado el brebaje, la botellita, y me dijeron que no servía la prueba, que tenía que volver al día siguiente. Entonces, al día siguiente me aconsejaron ir con una pastilla de estas para los mareos de las embarazadas, y que me llevase limón para irlo chupando y que eso mitigaría un poco las náuseas. Me funcionó, tuve mucha suerte porque aguanté las 3 horas como una campeona, aunque sí que os digo que la primera hora es la peor, porque es la que más chute te mete y es cuando peor te encuentras, más mareada, con más ganas de vomitar y peor te encuentras. De hecho, yo esa hora me tuvieron directamente tumbada en un sofá para que no vomitara, y siempre en contacto con las enfermeras para estar al loro de que de verdad lo estaba tolerando, porque es horroroso. Hay 4 análisis, como os digo. El primero cuando llegas, a la hora de haberte tomado el brebaje hay otro, a las 2 horas de haberte tomado el brebaje hay otro, y a las 3 horas de haberte tomado el brebaje hay otro. Son 4 pinchazos en total. Normalmente te los van repartiendo 2 y 2 en cada brazo. Sí que os recomendaría que os apretaseis bien, porque a mí me pincharon mal y en un brazo se me hizo hematoma, y claro, cuando te pinchan la segunda vez, si hay hematoma te tienen que pinchar en otra zona del brazo, y al final me puse en el brazo como un Cristo, que me tiré 2 semanas con un moratón y un derrame que me dolía el brazo durante 2 semanas, pero bueno, que es lo de menos porque realmente es un pinchazo y bueno, tampoco pasa nada. Lo peor de la curva larga, sinceramente para mí, porque luego ya cuando lo haces, cuando consigues hacértela, pues es un paso que te has quitado y punto, pero para mí lo peor que llevé fue el tema de la preparación a esa curva larga. Son 3 días en las que te hacen una dieta de sobrecarga de hidratos de carbono, y era horrible porque tenía que comer muchísimas cantidades
de cosas muy raras, en plan mantequilla con pan, que a mí la mantequilla no me gusta, y encima ahí con el pan, que esto grasienta, pues eso por la mañana, más un vaso de leche con azúcar, más... Bueno, era una dieta de verdad espantosa. Cuando no tienes ganas de comer y cuando todo te está sentando tan mal, de verdad que lo que menos que te apetece es comer. Y esa dieta se me hizo horrible. Además, en vez de hacerla 3 días, la tuve que hacer 4, porque como vomité la curva larga la primera, pues me tuve que tomar 4 días de dieta, que para mí ya era un suplicio. Y menos mal que me hicieron rápido la siguiente curva larga, porque claro, si a mí me hacen esperarme un fin de semana, tengo que seguir haciendo ese régimen y era horrible, porque es que ya os digo que no comía ni la mitad de lo que ponía, porque era incapaz, o sea, es que estaba más tiempo vomitando que realmente comiendo. Entonces eso para mí, la preparación esa fue espantosa. Pues os adelanto ya que os contaré mejor en un vídeo aparte, más luego en el siguiente de síntomas del segundo trimestre de embarazo. Me salió mal la curva larga también, y de los 4 valores me salieron alterados 2. Y ya en el momento que te salen alterados 2, ya te consideran que eres diabética gestacional, y eso supone que tienes que cambiar todo tu método de vida, todo tu ritmo de vida, todas tus dietas, todas tus comidas, todo, porque lo tienes que acomodar a esa diabetes gestacional de la que te tienes que cuidar. Ahora que estoy en el segundo trimestre lo veo mejor, pero sí que es cierto que al principio... es duro, es muy duro, la verdad. Que no es nada del otro mundo, que le pasa a muchísima gente, pero cuando te pasa a ti hay que pasarlo. Y no es fácil, el camino no es fácil realmente. Pero bueno, que todo sea esto y ya está. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os hayan resuelto dudas, que podáis sentiros identificadas o no en esta experiencia que llamamos al ser madres, ¿no? Que desde el momento en el que te quedas embarazada, pues es un camino hacia los 9 meses que es una meta constante, una carrera constante, en el que la meta al principio la ves muy lejos, pero bueno, luego vas llegando, pero... se hace difícil, sobre todo cuando hay ciertas cosas que te van impidiendo el poder disfrutar del embarazo como una persona que no tenga ningún tipo de complicación, pues se hace complicado. Pero bueno, que todo sea esto, que estamos deseando conocer a nuestro bebé, que estamos inmensamente felices, que para mí os tengo que decir que es lo más bonito que me está pasando en la vida, que sin duda, pese a haberlo pasado tan mal, repetiría una y otra vez, porque creo que esto va a formar para siempre un antes y un después en haber marcado nuestra vida para siempre. Tanto la de Luis como la mía la ha marcado muchísimo. Porque después de tantos años juntos era como hacer físico ese amor que sentimos los dos, y es a través de un bebé, y estamos muy ilusionados. Así que nada, os mando un beso gigantesco, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!